El canal El Maestro presenta Carlos VI el Loco. Carlos VI fue apodado el Bien Amado y el Loco debido a que alrededor de los 25 años empezó a sufrir ataques psicóticos que continuarían el resto de su vida. Era hijo de Carlos V y de Juana de Borbón y sucedió a su padre en el trono francés a la edad de 11 años. Basándose en sus síntomas, la ciencia médica más reciente opina que el rey pudo haber sufrido de esquizofrenia o quizás trastorno bipolar. El primer episodio de su psicosis se registró en 1392 cuando su amigo y consejero Oliver V de Clisson fue víctima de un intento de asesinato. Aunque Clisson no murió, Carlos estaba decidido a castigar a quien había pretendido ejecutar el crimen, que fue Pierre de Craon, que se había refugiado en Bretaña. Algunos personajes de la corte dijeron que el rey ansiaba febrilmente comenzar la campaña y que no se le entendía su forma de hablar. Así las cosas, Carlos partió con un ejército el 1 de julio de 1392. El avance fue lento, lo que le provocó una impaciencia frenética. Mientras viajaban por el bosque, un leproso descalzo vestido con harapos llegó corriendo hasta el caballo del rey y sujetó sus riendas gritando: «No cabalgue más, noble rey, dé la vuelta, está siendo traicionado». La Guardia Real actuó de inmediato y lo obligó a retirarse, pero no lo arrestaron. El pobre hombre siguió al cortejo real durante media hora gritando sus advertencias. Cuando la compañía salió, un paje que estaba somnoliento por el sol dejó caer la lanza del rey, la cual golpeó ruidosamente contra el acero del casco que llevaba otro paje. Carlos se estremeció, sacó su espada y gritó: «A la carga contra los traidores, desean entregarme al enemigo». El rey expolió su caballo y comenzó a blandir su espada hacia sus compañeros, peleando incluso con su chambelán. Un grupo de soldados lo inmovilizó y pudieron bajarlo de su montura y acostarlo en el suelo. Carlos se quedó quieto y no reaccionó y cayó en coma. El rey habría matado al menos a un caballero de su séquito y las crónicas de la época difieren en el número de los fallecidos en este sentido. El tío de Carlos, Felipe II, duque de Borgoña, asumió la regencia en este momento, despidiendo a los consejeros de Carlos en el proceso. Este sería el comienzo de una disputa que dividiría a los reyes de Francia y a los duques de Borgoña durante los siguientes 85 años. El rey tuvo otros periodos de enfermedad mental en su vida. Durante un ataque en 1393, Carlos no podía recordar su nombre, no sabía que era rey y huyó de su mujer aterrorizado. No reconocía a sus hijos, pero sí a su hermano y concejales, así como recordaba los nombres de personas que ya habían fallecido. En posteriores ataques vagaba por sus palacios aullando como un lobo, no quiso bañarse durante meses y sufrió de alucinaciones que le hacían creer que estaba hecho de vidrio, una condición asociada al delirio del cristal. Carlos VI murió en 1422 en París y está sepultado con su esposa en la Basílica de Saint-Denis.
Usted podrá encontrar todo sobre historia y cultura universal en el canal El Maestro. Lo invito a suscribirse y darle like a los videos. Muchas gracias.